¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Te Invito a un Café, a este encuentro, a esta charla semanal con protagonistas de la ciudad de Concordia, como decimos siempre, con gente que en lo suyo ha hecho y hace cosas realmente importantes y hoy, por supuesto, abocados al plano deportivo. Y por primera vez en este ciclo de Te Invito a un Café, vamos a hablar de natación. Hoy tenemos un nadador sentado aquí con nosotros que ha tenido una trayectoria ya de más de 20 años recorriendo diferentes natatorios, piletas, complejos de natación de todo el país y de Sudamérica y bueno, con grandes resultados por supuesto. Hoy nos visita el señor Matías Penco. Matías, bueno, ¿cómo estamos? Muy bien, desde ya les agradezco a todo el equipo por la invitación, es un honor para mí estar acá en el programa y bueno. Matías, a ver, la temática del programa es, te lo decía un poquito antes de arrancar, es hablar de todo, de los inicios, de tu trayectoria, y te sorprendiste el otro día cuando sacabas las cuentas, más de 20 años ya que estás nadando, hoy trabajando, hoy siendo papá también, pero con esta pasión imagino que es la natación para vos. Sí, digamos, es la actividad que llevé a lo largo de mi vida y que en sus inicios fue muy llevada de la mano de mi papá, digamos. Él nadaba a aguas abiertas, corría en distintas provincias, en Santa Fe, por ejemplo, corría también en el río Uruguay, corría en varios lugares y nosotros los acompañábamos de chicos. Entonces él siempre nos llevaba a las piletas del Club Salto Grande, hemos ido a otras piletas y nos hacía nadar, nos enseñaba, lo acompañábamos, como un disfrute. Y a entre los 7 y los 8 años, él me lleva ahí al Club Salto Grande, donde yo, bueno, aprendí la técnica de nado, estuve muchísimos años compitiendo, digamos, donde fue todo el desarrollo en sí de lo que es mi nado, de lo que fue la natación para mí. ¿Tu viejo te enseñó a nadar? ¿Él te enseñó a nadar? Mi viejo no nos O sea, tiraba al agua. no la técnica, sino... Quizá nos dio el puntapié inicial, digamos, el gusto por el agua. Nos enseñó a no hundirnos, nos enseñó a disfrutar del agua, pero en sí, después lo que fue el aprendizaje de nado ya fue en el Club Salto Grande. ¿Y qué te acordás de dónde te enseñó a nadar tu padre? O a flotar, vamos a Por decirlo ejemplo, así. yo me acuerdo que él siempre fue siempre fue guardavidas, ¿no? Entonces, de chico Lo sigue siendo, de hecho. Lo sigue siendo. De chico lo acompañábamos y nos tirábamos al río, capaz de estar toda la tarde, por ahí jugando con él un poco. Y yo creo que ahí fue donde se empezó a gestar esto, digamos. Obviamente yo y mis dos hermanos, estábamos los tres en el agua jugando quizá todo el día, hasta la noche que nos sacaba y ya nos llevaba a dormir. De los tres hermanos, ¿viste? Siempre se dice, el mejor era el que no lo hizo, el mejor era el que no compitió, ¿quién era el mejor de los tres? ¿Vos siempre fuiste el mejor a Facundo lo conozco, no conozco al otro Penco, pero... No sé, pero... Bueno, Facundo compitió también. Facu compitió mucho, también en el mismo equipo, en el Club Salto Grande, compitió muchos años, ha llegado a lugares importantes, ha competido varios campeonatos nacionales, pero quizás yo fui el más afortunado. ¿Por qué afortunado? Digo, a ver, te pregunto esto porque, a ver, sí. Obviamente el resultado es consecuencia del trabajo. Podés tener una fortuna en una vez, 2 veces, pero después es, bueno, al menos como lo veo yo, ¿no? Y hablando ya en los inicios, mi hermana también nadaba y tenía una técnica muy prolija. Era quizá de los tres la que mejor tenía técnica de nado. Pero no le gustaba competir, no le gustaba acelerarse. Ella nada muy bien, nada muy prolijo, pero no compite. Y lo cual es muy valorable, digamos. No todos por ahí nacimos para competir, no todas las personas que tienen la posibilidad tienen la obligación de hacerlo, ¿no? Esto va muy también de la mano de lo que es la personalidad de la persona y de cómo se siente. Y bueno, como te decía, quizás mi hermano y yo sí fuimos los que nos animamos a competir, los que cada vez querían mejorar los tiempos, cada vez a apuntar a instancias más importantes. Y yo te decía, era afortunado porque el estilo que más me quedaba era espalda, es espalda, y yo mi cuerpo, o sea, mi morfología para nadar espalda es ideal. Tengo palancas muy largas, o sea, tengo una envergadura que es la distancia de mano a mano muy, muy larga.
lo cual me beneficia muchísimo en cuanto a la tracción en la brazada. Y después, de por sí, soy flaco, digamos, tengo muy poco choque de agua, hay algunas condiciones que se dan para mi nado espalda. ¿Y eso Lo bueno que me gusta. ¿Quién te lo descubrió? Y quizá Rolo Dacunda en el Club Salto Grande. ¿Cuándo empezaste a competir? Porque dijiste, llegué con 7, 8 años al club a aprender técnica, pero sí, de la técnica a la competencia, ¿cuánto tiempo pasa? Las primeras competencias estimo que habrán sido entre los 9 y los 10. Pero esas competencias, como éramos infantiles, ¿viste? No tienen podio, no tienen premiación, entonces no me acuerdo exactamente. Pero entre los 9 y los 10 ya empezábamos a ir al Club Estudiantes de Paraná, empezamos a ir a distintos lugares como promocionales para fomentar la actividad. Íbamos con los compañeritos, hacíamos postas, teníamos un montón de carreras, la pasamos re bien. Y entonces arrancó más o menos en esa edad, 9, 10 años. Yo me acuerdo, me parece que la primera carrera en torneo así fue en el Club Estudiantes de Paraná. ¿Tenés muchos amigos de esa época todavía aún que no digo que sigan nadando, porque muchos obviamente tienen sus vidas realizadas, yo conozco particularmente uno, pero ¿tenés muchos amigos de esa época todavía que conservás? Sí, por suerte sí. No sé si son tantos, porque hay mucha gente que quedó afuera, hay mucha gente que se desvinculó y después no quiso volver más a lo que son los natatorios, pero sí tengo varios amigos, no solo en Concordia, sino, por ejemplo, ahora que fuimos a un torneo internacional, me encontré con gente de Corrientes que hace muchísimos años no veía, que hemos competido un montón de años juntos. Y bueno, y ahora me los encontré ya desde otro punto de vista, ya cada uno con su familia, pero compartiendo lo que fue la pasión, tanto para mí como para los chicos del Club Regatas Corrientes. Matías, ¿sos de recordar tu pasado de juventud, digo 14, 15, 16 años, cuando competías mucho, cuando tenías muchos logros deportivos importantes, tenías récord, que no sé si alguno sigue todavía de tus récords vigentes, pero ¿recordás ese momento? ¿Lo hablás con la gente que te pregunta o sos de esos que lo tienen ahí, en los trofeitos guardados y quedan para la colección? No, digamos que trato de reflexionar bastante, porque no solamente soy nadador, sino que soy un formador, soy un profesor. Soy profesor, soy licenciado en educación física, me dedico mucho al desarrollo de la natación en chicos, en el club hípico. Así también tengo un plantel de nadadores que competimos en aguas abiertas, en Entre Ríos, en Buenos Aires y demás. Entonces pienso bastante cómo fue mi infancia y trato de relacionarlas con las distintas sensaciones que tenía en ese momento. En este momento que me toca como formador, para ver de cuál es la mejor manera de llevarle esto tan lindo a los chicos que es la natación, pero de la manera más saludable posible. ¿Por qué digo saludable? Porque lo que yo quisiera es fomentarles, generarles el amor por el agua, el placer por el juego acuático, generarle toda la parte linda, pero con el menor costo psicológico posible. Es decir, no hacerles creer y pensar que esto es una obligación, que ellos tienen que ser de tal manera. Para mí los métodos así tan rigurosos no están funcionando, porque en todo el país es notorio cómo a partir de los 11, 12, 13, 14 años es la mayor deserción deportiva posible. Después quedan buenos los más talentosos, los elegidos, pero nosotros estamos, digamos, el deporte y la natación para mí es para todos. No solo tenés que ser bueno o no solo tenés que competir para poder hacerlo. Podemos hacer todo en natación. De ahí algunos elegirán competir o no, pero el disfrute por el agua, digamos, el placer de nadar por nadar tendría que ser para todos los que les guste. En esa edad que dijiste, 11, 12, 13 y hasta 14 años de tu vida, ¿se te quemó la cabeza de decir, no quiero más, me cansé? Me cansaron, no quiero competir, no quiero entrenar más a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, no quiero hacer triple turno, basta para mí?
No me pasó a mí, no me pasó a mí. Yo tenía por ahí un apoyo familiar importante. Mis entrenadores también nos hablaban mucho. No me pasó a mí, pero le pasó a la mayoría. Es decir, uno llegaba a los 16, 17 años y se encontraba que de toda la camada que éramos cuando éramos chicos de 10, 11, 12, quedábamos 2, 3 y éramos muchos. Es decir, ¿qué pasó? Uno de chico no se da cuenta y mucho menos va a reflexionar. Pero ¿qué pasó? Que fuimos perdiendo soldaditos, por así decirlo. Y bueno, y para mí pasa esto. Empiezan a aumentar la presión, empiezan a aumentar las responsabilidades. Por ahí muchos entrenadores creen que el deportista se tiene que distinguir, se tiene que destacar del resto de los compañeritos de la escuela y ser de tal o cual modo, lo cual no nos damos cuenta, pero le empezamos a cargar cosas en la mochila del chico. El chico no solo tiene que ser deportista, tiene que ser tal cosa, tiene que llevar así el nombre de la... Entonces, Tiene que salvar a la familia, que es un... No sé si pasa en la natación, porque me parece que la natación no depende solamente del chico, porque competís mano a mano contra otros, pero sí en deportes generalmente de equipo, digamos, la familia o el padre o la madre dicen, no, dale, que tenés que... ven en el hijo lo que por ahí muchas veces ellos no pudieron ser, y termina frustrando a ese deportista que capaz que le gustaba, pero por esa presión terminan eligiendo otra cosa. Pasan infinidad de cosas y uno cada vez se entera y no sé, quizás nos falta a los padres ser más también reflexivos o empezar a ver qué está sintiendo el chico, quizás más diálogo solamente, pero sí en muchos casos los padres están subidos a lo que es la carrera del hijo, muy aferrados, y terminan haciendo un efecto negativo, terminan aumentando muchísimo la presión. Hay chicos que quizás son buenos, que están consiguiendo resultados importantes, pero no saben si les gusta lo que están haciendo, no saben si lo quieren continuar, y en algún momento eso decanta y terminan dejando la natación. Hay muchísimos casos de chicos que yo me encuentro ahora de grande que vuelven a competir después de 15, 17, después de 20 años sin tirarse al agua. Hubo todo un proceso, una pérdida, un duelo, todo un proceso que ahora de grande los lleva a volver al medio donde quizá de chicos fueron felices. Pero ¿qué pasó en el medio? ¿Qué pasó? Que esas personas no se pudieron seguir metiendo, no pudieron seguir compitiendo. Entonces por ahí está buenísimo reflexionar, tanto como entrenadores como padres, a ver qué es lo que el chico siente, qué es lo que quiere, qué es lo que busca. ¿Puede competir o no puede competir? Ya lo digo. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que nuestra sociedad en sí siempre está buscando y siempre está esperando algún que otro resultado. Y eso de cierta manera nos lleva a todos a correr un poquito más rápido de lo que quizá podríamos hacer todo lo que es un proceso del desarrollo de un deportista. Ya vamos a hablar sobre eso porque la verdad que da para hablar y mucho, pero no me quiero saltear tu parte deportiva y tu parte de juventud y como te decía, 15, 16 años con tantos logros. ¿Cuál fue tu mejor momento deportivo? ¿Cuál fue en el que sabías o te sentías que te salía todo? Que te tirabas al agua, si nadabas de espalda ganabas, si nadabas mariposa ganabas, o si no ganabas pegabas ahí en el palo, pero que estabas muy fuerte física y mentalmente. Digamos, en el 2004 y 2005 yo hacía viajes internacionales con la selección argentina, para lo cual el proceso de selección en natación es muy simple. El que sale campeón y subcampeón van, el resto no va. Y campeón y subcampeón es correr contra el tiempo, es decir, correr contra el cronómetro. Y esta manera es tremenda, digamos. Si bien es como mucho más objetiva que otros deportes que dan lugar a... Sí, acá no hay vuelta, si tenías el tiempo ibas. Entonces uno no va ni porque se lo merece, va porque hizo el tiempo, lo cual, como te digo, genera muchísima presión en el deportista. O sea, vos sabés que desde que estás en el cubo hasta que tocas no puede haber errores, no puede haber errores en la salida, no puede haber errores en la vuelta, en el nado.
Tenés que hacer todo bien para clasificar este tipo de torneos. Entonces, eso quizás fue uno de los mejores momentos, 2004, 2005, donde viajamos, y viajar, digamos, con los colores de Argentina, hacer esos viajes internacionales te llena muchísimo. ¿Estamos hablando de 14, 15 años, Mati? ¿Más o menos? 2004, 15 y 16. 15 y 16. 15 y 16 años. Sí, yo nací en el 89. Así que esos viajes son los que aumentan muchísimo lo que es la confianza quizá en mí, en la natación. Pero para mí el mejor año fue el año posterior. Fue el último año de la secundaria, fue en 2006. Después de haber tenido estas experiencias internacionales, estuvimos ahí por ejemplo, en el club estudiante, donde te contaba que comenzó la carrera, ya a otro nivel, compitiendo con chicos muy buenos de Paraná. Bueno, y como te decía, yo siempre me destaqué en espalda, entonces en ese momento era mi último año de la secundaria y creo que el último año de mi categoría juvenil. Y nos propusimos con el entrenador bajar récords que eran existentes y que nosotros quizá teníamos la posibilidad de acceder. Y de hecho bajamos récords que tenían más o menos 15, 16, y no me acuerdo si uno no tenía 25 años de antigüedad. Entonces, como eso sí fue un año que yo decía, bueno, me tiro y lo bajo. Y fue así en el año 2006 que bajamos 3 récords, o sea, teníamos el récord en los 50, en los 100 y en los 200 espalda. Y creo que en los 200 espalda era un récord absoluto, o sea, es el récord histórico de Entre Ríos. Ningún deportista había nadado por debajo de esa marca. Mati, terminaste la secundaria y lo dijiste al principio, soy profe de educación física, digamos, siempre tuviste muy en claro eso de el estudio y la natación, digamos, no el hecho de decir, bueno, terminé el secundario, no estudio más por un par de años, o 3 o 4 años, y me dedico a solamente nadar. Bueno, mira, el estudio, digamos, fue algo que siempre estuvo presente, digamos, nosotros teníamos que andar bien en la escuela. Ese también era... La condición. Sí, la condición. Quizá no destacarnos, no ser alumnos de 10, pero sí, teníamos que andar bien en la escuela, no llevarnos materias y demás, lo cual fue así. Los tres fuimos así muy prolijos con la educación. Pero sí me tomó un año, en aquel momento con Agustín Lauría, que nadábamos, que éramos keeper de entrenamiento. El año 2007... Fue sabático. Sí. De estudios. Fue sabático. En realidad empecé el profesorado de educación física, pero con algunas materias. No empecé completamente con toda la carga horaria, empecé con algunas materias como para hacerlo en 2 años y continuar nadando. Y lo loco de esto fue que no obtuve mejores marcas que el año anterior cuando estaba con la escuela, cuando estaba quizá con más cosas. Entonces, hablando en ese momento con un psicólogo, él veía que estábamos dentro de una burbuja, o sea que vivíamos para nadar. Y no estaba funcionando. Y no estaba funcionando. Pero seguramente había una cuestión mental que impedía que esto de tirarse al agua a la mañana, ir al gimnasio, tirarse al agua a la tarde, no esté dando los resultados esperados. No estaba dando resultados, de hecho. Por eso, hoy, como profesional, todo el tiempo considero eso, digamos, las sensaciones del chico, lo que está pensando, qué es lo que le está pasando, digamos. Porque vos fíjate que ese año que en teoría nos dedicábamos a nadar tenía que salir todo perfecto. Bueno, no fue así. No fue así porque estamos tan metidos en lo que es la natación, en lo que son el logro de mejores entrenamientos, de aumentar el rendimiento y un montón de cosas, no está dando resultados. Como profesional sos así. Y como padre, porque ahora juegan los hijos también, o el más grande tuyo que una vez me dijiste, no lo puedo sacar del agua, nada, está aprendiendo, no querés que aprenda todavía, es chiquito, tiene ¿cuánto? 5 o 6 años, ¿cuánto tiene Jano? Tiene 5 años recién cumplido. Sí, Jano se llama mi hijo. Ama el agua desde que nació. Le encanta. Pero, ¿qué es lo que no quiero hacer? Digamos, como te decía, trato de ser una persona reflexiva y ver qué es lo mejor que le puedo dar. Yo creo que lo mejor es la natación.
pero no sé si la natación competitiva, y es más, no lo quiero determinar yo. Lo deberá definir él. No es que va a llegar un día y me dice, papá, yo quiero competir, pero él está aprendiendo a nadar, él disfruta mucho del juego en el agua, entonces no lo quiero apurar, quiero que él aprenda, y después se verá, digamos, pero quiero quitarle totalmente la responsabilidad, la obligación de vos tenés que ser, de llenarlo de mandatos, que quizá eso es lo que más pesa en la infancia y en la adolescencia, más cuando por ahí yo veo que hay padres que fueron deportistas, que son muy buenos, que fueron muy buenos en una época que tuvieron resultados. No solo el papá le dice, ahora vos me vas a mejorar, ahora vos tenés que hacer tal cosa, sino que la sociedad y el entorno del chico dice, a ver si vos sos como tal, a ver si... Entonces nos damos cuenta y todo el tiempo le empezamos a cargar cosas en su mochila. De esta persona que ellos tienen la capacidad de absorber todo lo que viene de afuera, lo bueno y lo malo. Entonces, quiero que él no pase por esa etapa que en sí genera angustia, genera depresión, genera dolor, genera desconfianza. No es bueno, pero no hablando como deportista, hablando como persona. Esa persona en algún momento quizá estudie, quizá sea un profesional o quizá tenga un oficio y se dedica a trabajar y esas marcas van a quedar toda la vida. Es decir, no es algo temporario que yo les genere un montón de cuestiones positivas y que en algún momento se les va porque sí. No, se les va seguramente tras un proceso, un tratamiento y un montón de cosas, sí las encara. Y si no las encara son personas que de por sí tienden a tener un perfil un poquito más humilde, tienden a bajar la cabeza, tienden a hablar menos, te das cuenta cuando una persona resolvió las cuestiones de la infancia y cuando no las tiene resueltas todavía. Matías, desde lo deportivo, te pregunto, estábamos salteando una cosa a otra. ¿Pileta o aguas abiertas? Las dos. No, vale. Es como, ¿a quién querés más? Vamos más. No. ¿Piletas o aguas abiertas? Qué lindo. Bueno, mira. ¿Qué te genera una cosa y qué te genera otra? Una vez se lo pregunté a Martín Ponte, porque Martín siempre manifestó que él, por ejemplo, lo traigo a colación, ama correr en autos sin techos, pero tiene que correr en auto con techo porque no hay categoría en la Argentina pero él prefiere el auto sin techo porque le genera la velocidad, el vértigo, la adrenalina y todo lo que le genera un auto de ese tipo. Bueno, está buenísima la pregunta. La natación y las aguas abiertas son dos deportes diferentes. Los dos se hacen nadando, pero son dos cuestiones que nada tienen que ver una con la otra. La pileta es esto que yo te digo, es esto de tener que ser perfecto, tener que salir, hacer una buena partida, es todo algo bien planeado, bien pensado, que puede llegar a funcionar como un plan perfecto si se da, ¿no? Y el agua abierta es otro tipo de deporte. Es un deporte obviamente mucho más abocado a lo que es la resistencia, en el cual uno se encuentra con un montón de imprevistos en el camino, digamos. La boya que vos le apuntás, quizás la perdiste de vista en un momento y en vez de nadar a la boya estás nadando hacia otro lado, o se te corrió la boya, o la carrera que vos pensabas que se iba a dar de cierta manera con una persona yendo adelante, puede ser que esa persona largue más tranquila. Pueden pasar un montón de cosas en el medio de una agua abierta que uno no puede controlar. Uno puede tener un plan de carrera, puede saber más o menos cómo va a salir, pero depende de infinidades de cuestiones que puedan pasar, ¿no? Perder referencia, que se pique, que empiece a correr menos de lo que uno esperaba. Y todo el tiempo, de hecho, pasa. Pero bueno, si vos me decís que preferís las dos, en este momento estoy haciendo las dos cosas. Porque y las dos con buenos resultados encima. O sea que ni siquiera los resultados te permiten descartar uno, porque en aguas abiertas te luciste en la Río Mar y sí. en pileta, bueno, campeón sudamericano. Sí, digamos, la pileta es algo que quisiera no dejarlo nunca, porque es lo que me recuerda todo lo que fue en la infancia, es el desarrollo en sí de mi persona como deportista. Y de hecho me va bien y yo sé que espalda voy a seguir haciendo buenas marcas y continúo nadando y demás. O sea que la pileta va a estar. Nunca se va a dejar. Ahora, el agua abierta fue algo que empezó hace poco, hace un par de años, 5 años o menos. Bueno, de hecho hace 5 años no estaba nadando, pero hace 5 años
empezamos a competir fuerte con el grupo de natación que yo dirijo en todo lo que son las competencias de huerta, tanto a nivel río Uruguay como empezamos a irnos hacia el río Paraná. Entonces empezamos a competir en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, que tiene un montón de carreras de clubes que son históricamente competidores de este tipo de carreras. Entonces, y ahí le encontraste el gusto. Tanto como organizadores como en sí lo que es la competencia son muy buenas. Entonces, al principio como entrenador iba y acompañaba y dirigía, a veces arriba de la lancha, y después los acompañaba de adentro, ya me empecé a tirar en agua abierta, por ahí al principio no tenía muy buenos resultados, pero bueno, yo me tiraba, hasta que le empecé a encontrar el gusto, digamos, a permitirme que me ganen, a permitirme que me pasen cosas, a exponerme a ese tipo de cosas que no te pasan en la pileta. En la pileta es un lugar seguro donde vos, desde el momento que partís hasta el momento que llegas, no va a variar mucho la cuestión. En el agua abierta varía todo el tiempo. Todo. Entonces, aprender a disfrutar de esto, de este terreno impredecible, por así decirlo. Y bueno, le empecé a encontrar el gusto hasta que corrimos toda la temporada del año pasado y ahora pensamos competir toda la temporada que viene ya con buenos resultados de mí como deportista y del grupo en sí como natación de hípico. Matías, para el desarrollo de la natación en Concordia, ¿qué tan importante es que cuanto antes, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, ojalá no pase mucho más, haya una pileta de 50 metros? Digamos ¿En qué cambia? Porque el otro día vos me decías, hablando una vez, me dijiste, nadar a 25, entrenar a 25 y ir a competir en 50 es complicado. Cambia muchísimo y por ahí uno cree que no, o la gente por ahí que no está en el tema y no conoce, cree que no va a haber tanta diferencia, y es abismal la diferencia que hay entrenar en una pileta de 50 y entrenar en una pileta de 25. Los clubes que más nadadores tienen con buenos resultados y demás, todos tienen natación, sus entrenamientos se dan en pileta de 50. Es una pileta obviamente que más larga, te genera mucha más demanda, entonces entrenan mucho más lo que es la resistencia. No tienen el beneficio, esto que yo te decía hace unos días, de nadar 25 metros, dar una buena vuelta, hacer una salida de nadar 25. Ya cambia totalmente la cuestión. Entonces, Entre Ríos en sí creo que tiene solamente una pileta en Federal y no es climatizada. ¿Que no se usa? No se usa, creo que la usan como recreativo. Es importantísimo que aparezca una pileta de 50, quizá no tanto para nosotros, los deportistas que ya de cierta manera ya lo hacemos como hobby o como para mantener la pasión, sino en el desarrollo de los deportistas venideros que nos van a representar. No hay posibilidad de mantener buenos resultados a nivel nacional e internacional en pileta de 50 metros, entrenando en pileta de 25. Damos mucha ventaja en ese sentido. ¿Cómo ves la natación nacional? Porque en los últimos Panamericanos hubo muy buenos resultados, mucha mejora. Obviamente uno se queda con Delfina Pignatielo por una cuestión lógica de que es una bestia que gana absolutamente todo lo que corre en su estilo. Pero hubo otros nadadores, varones y mujeres, que tuvieron buenos resultados que a muchos nos sorprendió. Sí, es verdad esto que vos decís. Es como una nueva camada. Y está bueno llamarle como una nueva camada porque ya están enfocados desde otra filosofía de entrenamiento, que es lo que a mí me gusta y es lo que estábamos hablando hace un rato. Ya no son nadadores que se bancan en tiradas de 8, 10, 12 kilómetros por entrenamiento. Entonces esto es lo que yo te decía, que genera una persona que está acostumbrada a bancarse lo que venga. Bueno, pero no es así con esta nueva camada. Esta nueva camada tiene las variables las tiene mucho más repartidas, es decir, entrenan mucho la parte física, hacen una preparación física muy importante. Y cuando van a la pileta, no nadan tantos metros como teníamos que nadar nosotros, pero sí los nadan de manera muy fuerte. O sea, lo que nadan, lo nadan muy fuerte, tienen buenos procesos de recuperación. Entonces, se mantienen y se ven, así como se mantienen, se ven de otra manera, ya con otra postura, ya con otra confianza. No son esas personas que están cagadas a palo, que están deprimidas, ya están paradas de otra manera y con una mente mucho más ganadora.
Seguramente que tiene que ver con lo que el entrenador le está transmitiendo, con lo que están pasando en sus entrenamientos, que son entrenamientos como más acotados, pero con mucha más velocidad. Entonces terminan de otra manera, no terminan tan fatigados, no terminan tan castigados en ese sentido de tener que soportar, aguantar, sino que es otro proceso el que ellos están viviendo, lo cual me pone totalmente contento de que esto sea así, de que esas personas que hoy nos representan a nivel internacional la estén pasando mucho mejor, digamos. ¿Te hubiera gustado estar en este proceso? Por supuesto que sí, obviamente que todo es un proceso y el desarrollo quizá de los nadadores de hace 20 años, por suerte cambió, no es el mismo de esta camada de gente que se da cuenta que moviendo otras variables y no solamente enfocándose en la resistencia, obtienen mejores resultados y con personas que a su vez se la ven de otra manera. Yo no recuerdo un grupo de nadadores como nos está pasando ahora a los argentinos, de tener estas representantes que tengan ese ímpetu, esa confianza en sí mismos, que yo sepa que se tiran al agua y ganan. Por lo general el nadador argentino siempre fue más introvertido, más humilde, quizá teniendo buenos resultados, pero bueno, veías esa confianza que generan estas chicas. Digo chicas porque son la mayoría, pero también sigue Federico Gravich y hay un montón de varones que nos están representando. Pero yo creo que el cambio se da con este grupo de chicas que ya se las ve de otro modo, se las ve disfrutar las carreras. Obviamente que terminan cansadas, terminan exhaustas, pero no están tan castigadas muscularmente, están de otra manera. No queda mucho tiempo en el programa. Te pregunto, hablamos todo el tiempo de natación. ¿Te gusta algún otro deporte? ¿Has hecho algún otro deporte? Sé que has trabajado con el básquet como preparador, pero digamos, en la práctica. Mira, el básquet hacíamos, digamos, fue también parte de mi infancia. Hacíamos en el Club Salto Grande con el profesor Ricardo Lagraña. Siempre me gustó, pero obviamente que no tuve el desarrollo que lo tuve en natación. En algún momento hacía ambas disciplinas y bueno, terminé eligiendo la natación. Y en mi carrera, después en el profesorado de educación física, volvimos a jugar ahí, se armaban partidos de básquet, lo cual yo disfrutaba muchísimo, pero no fue algo que tuvo el desarrollo, ni mucho menos. Después sí, como entrenador me tocó estar ahí en la preparación física de Club Estudiantes, entonces ahí ya mucho más cercano a lo que es el deporte en sí, pero siempre desde el lado de la preparación física, con el profesor Aníbal Morán. Pero Otro nadador, que no se ha vuelto a mojar los pies, pero bueno, ya lo tendremos. en algún momento. Y bueno, no quiero que eso sea así para mi hijo, es lo que yo te comentaba. Mi hijo él tiene roller, él tiene bici, entonces un día salimos en roller, otro día salimos en bici, tiene una patineta, va a nadar, hace un montón de cuestiones. Yo lo que quiero, digamos, que se desarrolle como persona sana, digamos, que aprenda a colgarse, a suspenderse, a hacer un montón de habilidades y no empezar a enfocarlo en algo que quizás no sabemos si es lo que a él le gusta. Quizá tenga posibilidades, tiene muchas posibilidades, tiene muchas condiciones. A la edad a la que él se tira al agua, es donde más desarrollo de la sensibilidad y posibilidad de generar buenos resultados el día de mañana, ¿no? Pero no quiero encerrarlo en eso. La última que te hago, tengo 40 y no sé nadar. ¿Es muy difícil aprender a esta edad? Es muy difícil, por esto que yo te digo. Me está frustrando, el profesor me está frustrando. Se puede aprender, de hecho hay gente que lo hace, pero el costo es muchísimo mayor. Las personas adultas se meten en el agua y se encuentran en un medio que no es el habitual. Esto genera muchísima tensión muscular. La persona con tensión muscular no puede nadar, por lo general se hunde. Entonces, un adulto al momento de aprender a nadar se encuentra con un montón de trabas y miedos que los chicos no tienen. Los chicos disfrutan del agua. Entonces ahí se desarrollan de una manera increíble. Es muy lindo el proceso de enseñanza en un chico, y en un adulto es mucho más costoso, es mucho más sacrificado, por así decirlo. Obviamente que se puede, de hecho, hay gente que lo hace, y de hecho también quería destacar, hay gente que nada toda la vida. En Concordia tenemos un par de
de deportistas, uno de ellos es un médico que toda la vida se lo vio nadando y continúa nadando. Y lo que quería resaltar en este torneo sudamericano que se vio, es una persona de 95 años que nada los 400 metros combinados. 100 metros mariposa, 100 metros de espalda, 100 metros pecho y 100 metros crawl. Con 95 años y llega, obviamente que llegó más tarde que el resto y demás, pero lo que es, digamos, la cabeza, cuando la cabeza quiere y cuando la persona tiene buenas sensaciones haciendo lo que hace, digamos, lo puede hacer a cualquier edad. Matías, ha sido un placer. Bueno, Tito, muchísimas gracias a vos y a todo el equipo. Bien, gente, nos despedimos. Hemos conocido un poco más a Matías Penco, hemos hablado de todo un poco, de natación, de desarrollo, de su rol como entrenador, de su rol como padre, de su rol como nadador. Así que hemos disfrutado de una hermosa charla aquí en Te Invito a un Café. Le ponemos punto final al programa, nos reencontraremos por supuesto la próxima semana con un nuevo invitado.